Por favor, alguien que me indique si ya están viendo la diapositiva. Prendan el audífono porque no veo el chat. Ya se está viendo. Gracias, muy amable. La clase pasada estábamos viendo que como biología es una ciencia y como ciencia pues es un conocimiento científico y esta pues estaba basada en lo que era el método científico, que debe de seguir ciertos pasos, lineamientos para poder obtener un resultado de una observación, de un planteamiento del problema, una hipótesis, y finalmente publicarlo mediante una revista. En este caso hablamos de las ciencias biológicas, pero dependiendo del área, pues será el documento donde se publique la investigación. Hoy vamos a iniciar con lo que ya es biología, y biología pues es una ciencia tan amplia porque estudia todo lo de los seres vivos, todo aquello que tiene vida. ¿Qué les va a estudiar a estos seres vivos? Pues cómo van cambiando desde que aparecieron en la Tierra, cómo han ido cambiando en todo el proceso de la existencia, y pues esto nosotros lo conocemos como evolución. ¿Qué le estudiamos también a los seres vivos? Su composición química, su funcionamiento celular, su estructura genética que tiene que ver con el ADN, con el ARN, y en cierta forma ver qué tipo de genes presenta cada ser vivo para poderlos clasificar taxonómicamente o para entender algunas circunstancias ya biológicas que presenta cada ser vivo tan particular, que solamente a partir de la molécula de ADN nosotros podemos ver que este organismo es así porque ya lo trae en su información genética. ¿Estamos de acuerdo? Les estudiamos también cómo se relacionan estos seres vivos con el ambiente y cómo el ambiente actúa sobre todo el ser vivo para que éste se pueda ir adaptando y se dé este proceso de evolución. Y asimismo, pues el comportamiento que tienen los seres vivos con otros organismos y entender el por qué, o la razón del por qué se encuentran en una determinada región. Y, por ejemplo, yo les hablo aquí del ajolote, del ambistoma. Este ajolote es una especie endémica. ¿Y qué significa endémico? Pues que solamente se va a encontrar aquí en México y no en otros lugares. Y esas características, pues nosotros las estudiamos para entender por qué aquí sí viven y en otros países no se logran encontrar. Bueno, como es tan amplia la biología, muy amplia porque está estudiando a todos los seres vivos, pues esta biología la vamos a fraccionar en lo que son las ramas de la biología. Dependiendo qué es lo que nosotros vamos a estudiar de estos seres vivos, pues nos podemos especializar en distintas ramas y vamos a iniciar con la ecología, pues que estudia la relación que tienen los seres vivos con el medio ambiente, la taxonomía, que es la clasificación de los seres vivos desde dominio, reino, filum, subfilum, clase, subclase, género, especies y subespecies, y etcétera. La ecología de las poblaciones, cómo se distribuyen las poblaciones, pues dependiendo el medio ambiente. La botánica, que estudia pues todas las plantas, y que les estudiamos desde su distribución geográfica, la estructura química, la anatomía, cómo están formadas, la fisiología, cómo funcionan sus células y los compuestos químicos que están dentro de ella, y todos los procesos que se llevan a cabo en una planta. En la microbiología, pues tenemos que estudiar todos los organismos microscópicos que no podemos ver a simple vista, y ahí tenemos a la bacteriología, que estudia las bacterias, la micología, porque hay hongos microscópicos, como también hay hongos macroscópicos, que son los hongos que ustedes ven, como los champiñones, las setas. La inmunología, que estudia pues células que van a defender de patógenos a los seres vivos. La epidemiología, que estudia pues todo bacterias, virus, hongos que ocasionan enfermedades que se pueden convertir pues en epidemias, y cómo controlar una epidemia. La virología, que estudia toda la estructura química, anatómica de los virus.
la zoología, que estudia a los animales, y esta se va a clasificar a su vez en la mastozoología. ¿Qué estudia la mastozoología? Pues los mamíferos. La ictiología, que estudia a los peces. La ornitología, que estudia a las aves. La herpetología, que estudia a los anfibios y a los reptiles. La etología, pues, estudia el comportamiento que tienen los seres vivos. Por ejemplo, hay estudios donde ven el comportamiento animal en vida libre como en cautiverio, y entonces pueden ver las diferencias. Han encontrado que en algunos felinos, por ejemplo, sufren ciertos síndromes porque están encerrados en una jaula y empiezan a dar vueltas y vueltas, y es un síndrome. ¿Por qué? Pues porque están acostumbrados a una vida libre. Entonces, la etología estudia el comportamiento, o todos los videos que pasan en National Geographic, pues es etología, cómo es el comportamiento, la migración de los seres, de algunos animales o seres vivos. La citología, que estudia pues la estructura química de las células, y entonces aquí hablamos particularmente de la bioquímica. Son moléculas biológicas porque se encuentran en un ser vivo y están actuando en ese ser vivo, y qué procesos, qué ocasiona su ausencia o su presencia de más, etcétera. La fisiología, cómo funciona la célula. La genética, ya lo habíamos dicho, pues la estructura de ciertos genes, qué codifican esos genes, qué pasa si ese gen falla, etcétera. La histología, pues también los tejidos, qué tipo de célula forman ciertos tipos de tejido. La evolución, pues el cambio que han tenido los seres vivos a través del tiempo, y ese cambio, pues es un cambio genético, porque para que haya evolución debe de haber una mutación positiva en nuestro ADN que nos permita permanecer en ese medio que está cambiando y que nos ayude a adaptarnos a ese medio ambiente. La biología, pues, como estudia tantas cosas, tiene que auxiliarse de otras ciencias. No podemos estudiar la bioquímica de la célula, puesto que necesitamos saber un poco de química, de física, ¿me explico? Entonces, las ciencias auxiliares son aquellas que van a apoyar el estudio, un determinado estudio de un ser vivo que nosotros queramos estudiar. En este caso, por ejemplo, si yo quiero saber la estructura del ADN, si quiero ver cómo funciona, pues tengo que saber química, física. Ajá. Si yo quiero saber un poco de qué pasa si yo realizo alimentos o creo alimentos transgénicos o animales transgénicos, tengo que saber un poco de lo que es la agronomía, la veterinaria, la etología, que es el comportamiento, la ética. Cuando se hacen estudios científicos y sobre todo relacionados con el ser humano, pues debe de entrar aspectos bioéticos, que no se pueden hacer estudios o tener como, pues como objetos de estudios al ser humano o a otros organismos. ¿Por qué? Porque podemos ocasionarles a lo mejor un daño, o por ejemplo la clonación. Existe la clonación de seres humanos, pero la bioética no te permite que exista ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque sobrepasa pues ya leyes más avanzadas. La geografía, pues es importante, porque cuando nosotros estudiamos la geografía de la población o la ecología de un ser vivo, necesito saber de geografía, coordenadas, tipos de clima, tipos de suelo. ¿Por qué? Porque a lo mejor una planta no va a crecer en un determinado tipo de suelo, crece en otro, y por eso no se encuentra en ese lugar. Y como yo les comentaba ahorita del ajolote, ¿por qué es endémico? Pues porque a lo mejor tiene que ver con clima, con el tipo de suelo, con la orografía, con el tipo de agua, el pH, todas esas situaciones, pues influyen para que un organismo habite o no un determinado lugar. Y entonces es así como las ciencias auxiliares están apoyando a lo que es la biología. Y bueno, ¿qué aplicaciones tiene estudiar biología? Bueno, pues muchas. ¿Por qué?
porque desde el punto de vista molecular, si nosotros sabemos cómo es el comportamiento a nivel molecular de un ser vivo, podemos entender todo sobre ellos, desde su reproducción, su desarrollo, qué pasa si tiene alguna enfermedad, cómo se le puede apoyar para poder restaurar algún tipo de célula. ¿Sí me explico? Hoy en día, por ejemplo, tenemos lo que es la pandemia con el coronavirus y ahí está la biología molecular. Aunque los virus no son seres vivos, aún están en el pico de la evolución porque son moléculas inteligentes, son moléculas que están en proceso de evolución para convertirse en un ser vivo. Y vamos a ver después, más adelante, por qué no es un ser vivo. Entonces, esta biología molecular, la ingeniería genética, me va a ayudar a entender la estructura de este virus para yo poder atacarlo, porque está atacando las células humanas y no solo humanas, ataca células de otros organismos y que al atacar esas células puede infectar como sucedió en este caso, a nosotros como seres humanos. Entonces, las aplicaciones de la biología están pues muy estrechas con la medicina, con la agronomía para el mejoramiento de plantas o de productos agrícolas. Hay plantas ornamentales que pues no existen de manera natural, pero al modificar ciertos genes crearon plantas con colores muy atractivos y eso pues sirve para la venta, ¿no? de flores, que sea atractivo para el público, o de los alimentos como las frutas, que sean más perecederas, que duren más, que sean más grandes, vistosas, etcétera. En la veterinaria, pues con los animales, crear animales transgénicos que coman menos y engorden más rápido y que no sé, pues obviamente el ganadero no gaste tanto. Y así es como la biología tiene una infinidad de aplicaciones en el medio ambiente. Por ejemplo, hay hongos, hay bacterias que degradan hidrocarburos en el agua y en el suelo, y entonces estamos hablando de biorremediación. ¿Qué es la biorremediación? Es hacer un tratamiento con organismos vivos que obviamente van a degradar o van a ayudar a restaurar ese suelo o ese río o ese lago, ¿sí me explicó? Entonces, las aplicaciones de la biología son tan grandes que pues depende qué es lo que nosotros queramos estudiar, ahí vamos a encontrar pues una aplicación. Les voy a compartir un pequeño video para que les quede un poquito más claro acerca de lo que es la biología y qué hace la biología y cómo el método científico influye en los estudios biológicos. Si están viendo la imagen, que alguien me diga, por favor, active su micrófono. Gracias, muy amable. Palabra biología incorporada al lenguaje a partir de los trabajos de Jean-Baptiste de Lamarck en 1801. Etimológicamente, resulta de unir las dos voces griegas, bios, que significa vida, y logos, que significa tratado o estudio. Y así podemos considerar a la biología como el tratado o estudio de la vida. Pero, ¿qué es la vida? ¿Acaso es posible definirla? ¿Cómo la debemos entender? ¿Cómo diferenciamos lo que tiene vida de aquello que no la tiene? Las respuestas a estas preguntas dependen, en lo esencial, de nuestra concepción del mundo, de nuestra forma de entender la realidad. Científicamente, la vida es una cualidad material y por consiguiente tangible de ser comprendida en toda su magnitud, en la misma materia viva. La idea de vida la obtenemos cuando exploramos la realidad, observando sus manifestaciones a través de nuestros sentidos. Durante el siglo XIX se planteaba que la vida era el modo de existencia de los cuerpos albuminoideos, definición que corresponde a un punto de vista material, tomando en cuenta las cualidades de los seres vivos. Actualmente podemos decir que la vida es una cualidad de un tipo de materia altamente organizada, la síntesis de un largo proceso en la evolución de la materia del universo. La vida se manifiesta en un conjunto de cuerpos existentes. La biología es una ciencia de la naturaleza, y al ser como todas las ciencias, utiliza un conjunto de técnicas y procedimientos que permiten el estudio y la interpretación de los fenómenos biológicos, el que es llamado método científico. Los hallazgos de la biología obtenidos con la metodología y el análisis objetivo pertenecen al conocimiento científico. El método científico es un conjunto de procedimientos lógicos y ordenados que se siguen en una investigación.
El criterio particular a la hora de decidir qué investigar depende en gran medida de la visión de cada persona o investigador. Hay quienes prefieren realizar una investigación para satisfacer inquietudes personales. Otros, por el contrario, buscan investigar en función a la necesidad de resolver problemas que atañen a colectividades o a la humanidad en su conjunto. La búsqueda de un mérito personal generalmente orienta a los investigadores egoístas que desperdician sus actitudes en función de su propio interés. En una investigación ligada a la biología pueden plantearse las siguientes etapas. El punto de partida es la observación de una situación particular o un fenómeno que suscita interés y que exige ser interpretado, corroborado, ampliado o utilizado con algún fin. Esta etapa corresponde al planteamiento del problema. La segunda etapa consiste en realizar una exhaustiva búsqueda de información sobre el problema planteado y construir las hipótesis o planteamientos iniciales. La búsqueda de información se vincula necesariamente con otros trabajos ligados al mismo asunto, con bibliografía existente y publicaciones relacionadas con el tema. Luego de ello, podremos plantear las hipótesis posibles y también determinar lo que se requiere para la comprobación de las mismas. Una hipótesis es una interpretación o conclusión presuntiva que surge de la información obtenida respecto al tema. Alrededor de un problema pueden elaborarse una serie de hipótesis, las cuales deben presentar cierto punto de apoyo teórico. Las actividades necesarias para la comprobación de estas hipótesis, el conjunto de métodos, procedimientos y técnicas que se emplean en la solución de las preguntas planteadas, corresponden a la ejecución de la investigación. Las ciencias naturales generalmente utilizan laboratorios de experimentación. Con los resultados obtenidos, correctamente analizados e interpretados, se elaboran las conclusiones que comprobarán la veracidad o la falsedad de los supuestos. Las conclusiones o tesis constituyen la solución al problema planteado hasta esta etapa. Las conclusiones pasan a enriquecer el conocimiento en forma de teoría o leyes. Por ello se afirma que la teoría nace de la práctica y va hacia ella. Como se ha señalado, se parte de la realidad concreta, se analiza y se establecen conclusiones para volverse a verificar en la realidad. El método científico se puede resumir en 4 etapas: observación, planteamiento de hipótesis, experimentación y conclusiones. Bueno, como ustedes observan, la biología entonces es una ciencia basada en el método científico y que pues es tan grande esta biología o